Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en Dolce Gusto nuevamente. Un capítulo ya no de noticias. He estado pensando respecto al rumbo que tiene que tomar el podcast. Bueno, de hecho la semana pasada no publiqué capítulo, aunque como venía haciéndolo en publicaciones de a dos o tres a la semana, eso me da cierta holgura, porque mi idea es siempre tener un promedio mínimo de un podcast a la semana. Creo que vamos súper bien en eso desde que empezamos a sacar capítulos. Vamos a ponerle más empeño quizá a la parte de promoción y redes sociales para ver si es que podemos llegar a más público. Igual es muy satisfactorio ver cómo tenemos bastantes escuchas a pesar de tener muy poca publicidad y poca actividad en redes. Así que eso es súper satisfactorio. Pero vamos a empezar a ponerle más empeño, cosa de que pueda crecer esto. Y a mí en lo personal lo que más me interesa es que podamos compartir opiniones y de verdad recibir historias de parte de ustedes y cosas para poder comentar y analizar. Dicho eso, estamos en unas semanas en las cuales ya se hizo Vox Populi. En realidad lleva harto tiempo disponible, pero he escuchado bastante sobre un tema que es el título de este podcast, que es el chat GPT. ¿Ya? Que de hecho hace un tiempo atrás lanzó su versión 4, tengo entendido. Y yo creo que hace como unos 2 meses que estuve probando la herramienta y la semana anterior me lo tomé un poco más en serio. Eh, Tomé ahí algunos cursos que me llamó la atención, digamos, el nombre del título, se los voy a comentar de inmediato. Era un curso que estaba por ahí de ChatGPT y su aplicación en marketing. Y la verdad es que tomé el curso, aprendí cosas interesantes, pero no me quedó tan claro su utilización en marketing, que un poco lo que yo me imaginé. Quizá lo que me faltó fue leer con mayor detención el brochure del proyecto, o sea, del curso. Pero yo lo que pensaba era que me iban a enseñar formas de poder conectar el chat y utilizar esta inteligencia artificial para a través de ella poder dar respuestas a, no sé, a consumidores o mantener relación con clientes, lo que sea, más que como yo interactuar con la herramienta. Ahora, a pesar de eso, las cosas que aprendí de la interacción con la herramienta me dejaron, wow, me dejaron bastante sorprendido y por eso decidí hacer un podcast de esto. Para los que no están familiarizados con el concepto, sepan un poco de qué va esto. Bueno, el tema de la inteligencia artificial ya hace rato que viene dando vueltas. Eh, a ver, ¿cómo se lo resumo? Eh, Creo que varios hemos tenido algún tipo de interacción con inteligencias artificiales en el último tiempo, sobre todo estos WhatsApps de empresa donde uno hace preguntas y rápidamente te das cuenta que estás hablando con una máquina. Y no porque te diga que está hablando con una máquina, sino que porque las respuestas suelen ser súper paramétricas, ¿cierto? Te dan una cierta cantidad de opciones de respuestas o preguntas, ¿cierto? Y con toda esta parametrización que tiene, uno fácilmente se da cuenta que no está hablando con un ser humano. Eh, pero esos serían como los comienzos ya más públicos, ¿cierto?, de lo que es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial como concepto es algo que se viene aplicando, por ejemplo, en los videojuegos, que es un tema que creo que se lo he comentado, que es un tema que me fascina y del cual soy bastante, no sé si experto, pero ya, por lo menos me familiarizo bastante con los conceptos. En la parte de los videojuegos hace tiempo que se usan inteligencias artificiales, ¿ya? Em, yo creo que, a ver, ¿cuándo nosotros podemos determinar que estamos frente a una inteligencia artificial? Es cuando tenemos algún tipo de, llamémosle máquina. Máquina no necesariamente es el concepto de máquina que tiene uno de las películas de ciencia ficción, ¿eh? Que tiene que ser algo físico, un robot. Eso es un robot, efectivamente. Una máquina basta con que sea un lenguaje de programación que sea capaz de dar respuesta a algo y ya podríamos estar hablando de una máquina y estoy hablando con una máquina, ¿cierto? Que vive en algún servidor, así que ahí está su parte física, ¿cierto? Bueno, el punto es que la inteligencia artificial tiene esta capacidad de aprender, ¿ya? O sea, yo
yo puedo ir tomando lecciones a partir de experiencias, ¿cierto? Puedo ir tomando lecciones y de estas puedo ir modificando mi respuesta, ¿cierto? O mejorando mi respuesta, entendiendo mejor los contextos, ¿cierto? Pero, y obviamente, la forma en la cual fue programada esta inteligencia o este algoritmo, ¿cierto?, de aprendizaje, es lo que lo hace más o menos complejo. Google mismo, de una manera muy burda, un buscador de internet como Google podría ser una especie de inteligencia artificial. Si me explico, si yo pongo palabras que cada vez pueden ser más complejas y claramente las primeras versiones de Google eran bastante más primitivas al momento de dar respuesta. Hoy en día uno pone cierta combinación de palabras en Google y es capaz de entender bastante bien lo que uno quiere buscar, ¿cierto? Sin tener que entrar en mayor detalle. Y eso ya podría considerarse una inteligencia artificial. Lo mismo estos asistentes por voz como Siri, ¿cierto? O Alexa, que también es una especie de inteligencia artificial muy primitiva también a mi manera de ver, porque aprende ciertas cosas, ¿cierto? Como gustos musicales, quizá dónde vives. Algunos aprenden a identificar mejor tu tono de voz en algunos casos. Los mismos modismos dependiendo de la zona del mundo en la que estés, ¿cierto? Y eso podría considerarse como parte del aprendizaje, pero no tiene la capacidad de entablar una conversación con uno, digamos. O sea, no se puede dar una conversación fluida como sí ocurre en el caso del chat GPT y otras herramientas de inteligencia artificial. Yo la verdad es que siempre he estado bien fascinado por este tema de la inteligencia artificial desde que estudiaba en la universidad, que era bastante lejano, que era este concepto de las redes neuronales, que eran artificiales, ¿cierto? Pero al final todo se reduce a esto, pues la capacidad de aprendizaje que le puedes dar a una máquina a través de esto de información que le cargaste, ¿cierto? O en algunos casos, cosa que no ocurre con ChatGPT, con acceso a Internet. ChatGPT en este momento, al menos las versiones que yo he podido tener acceso, no está conectado a Internet, por lo tanto lo que tiene es una gran base de datos de información hasta el 2021, tengo entendido, y en base a eso es que te va dando respuesta, pero no está conectado a Internet, ni tampoco tiene la capacidad de manera, digamos, natural, ¿cierto? De generar respuestas sin que uno le haga la pregunta. No sé si entiende, o sea, no te va a sacar conversación de la nada, o sea, no va a tomar contacto contigo de la nada, sino que espera y responde solo a lo que tú dices. Ahora, ¿qué es lo mágico que yo he encontrado en este tema, ya para ir profundizando en particular en lo que es el chat GPT? Primero, tiene la capacidad de memorizar lo que ha conversado contigo anteriormente, ¿ya? O sea, lo cual hace que la conversación también sea tremendamente fluida, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de inteligencia artificial, incluidos los famosos, ¿cómo se llama? Asistentes por voz, que uno está conversando con ellos y, wow, es súper común que se olviden de lo que estaba hablando, o no es que se olviden, sino que no guardan en la memoria las últimas conversaciones que tuvieron. Por lo tanto tú retomas un tema y no tienen idea que tú le preguntaste eso hace un tiempo. Eso no pasa con ChatGPT, él sabe perfectamente. Nótese que estoy ocupando como frases como si estuviera hablando una persona. Él sabe. Bueno, la máquina sabe perfectamente cuándo fue la última vez que habló contigo, de qué habló, si quedó un tema pendiente. Miren, les voy a citar un ejemplo como para poder engancharlos un poco si es que están interesados en este tema o les llama la atención, que está, ojo, con acceso a todo el mundo. Cualquiera puede entrar de manera gratuita y interactuar con la herramienta. Yo tuve, creo que hace 2 días atrás, le pregunté si es que podía ayudarme en la edición de un libro que yo había escrito. Bien, mira, el chat GPT funciona de verdad como una persona, pero obviamente tiene las limitantes de que es una máquina y por lo tanto tú tienes que considerar ciertas reglas básicas, ¿ya? Entre ellas está el que yo te voy a dar un contexto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, mi pregunta fue iniciaba así, algo así como, hace un tiempo yo escribí un libro. Este libro lo traté de publicar, nunca me convenció en su totalidad la narrativa y quería saber, me gustaría, pues, me gustaría poder mejorarlo y aplicar un poco más de edición, y quería saber si es que tú me podías ayudar en la edición de mi libro. Y me responde que sí, por supuesto, él está en condiciones de editar un libro, que es una de las cosas que él puede hacer,
pero que tengo que proporcionarle el texto de alguna forma, y esto podría ser a través del mismo chat de la máquina, digamos, ¿cierto? Que es como un chat, una página de chat como las que conocemos siempre. Entonces que yo podría proporcionarle el texto por ahí, pero como se trata de un libro, probablemente la cantidad de caracteres iba a estar limitada, así que también podía mandar un correo a una casilla de correo que él me dio, y podía mandarle el archivo en formato de texto editable, ¿cierto? Ya sea TXT o doc, y podía tomar el de ahí el texto y editarlo. Entonces le dije, ok, te voy a mandar el correo, me dijo, y me respondió, avísame cuando lo envíes para yo estar pendiente de que sí llegó. Bueno, lo hice, mandé el correo, extraño, mandé el correo y le dije, ya te envié el correo a la casilla que tú me diste, el asunto trata de edición de mi libro y va adjunto en formato .docx, y quería saber si te llegó el correo. Entonces ahí, bueno, y ahí me responde que sí, que probablemente llegó, pero que sus colegas humanos tienen que clasificarlo, y si está todo bien y cumple las reglas, le van a hacer saber a esta máquina que está en regla, y que cuando yo le pregunte, él me va a poder contestar si es que está listo. Bueno, ya han pasado 2 días y todavía no está listo, así que estoy empezando a dudar de si va a tener la capacidad de editarlo o no. Pero ese es el tenor de las cosas que se pueden hablar con el chat GPT. Bueno, cualquier cosa que ustedes, cosas simples como preguntas históricas, gramaticales, matemáticas, física, química, medicina, lo que se les ocurra preguntar, y preguntárselo como se lo preguntarían a otra persona con un español básico pero bien escrito, ¿cierto? Con eso es suficiente para que ustedes puedan tener acceso a alguna respuesta de verdad súper completa. Si la respuesta no les parece satisfactoria, pueden pedirle más detalle. Si hubo una parte del texto que no entendieron, pueden pedirle en particular que les profundice sobre esa parte del texto que no entendieron. Pueden pedirle que, por ejemplo, les voy a citar otro ejemplo. Yo le solicité un día, dije, necesito hacer una tabla comparativa de las 10 principales potencias del mundo con su ingreso bruto per cápita del año 2021, porque yo sé que el 2021 fue la última vez que tiene actualizaciones de esta herramienta, ordenadas de mayor a menor por el PIB per cápita, y en una columna a la derecha quiero que vaya la cantidad de habitantes. ¿Puedes hacerlo por mí? Y él te responde que sí, que ni un problema. A continuación va la tabla y te pone una tabla, así directo. Otro ejemplo interesante. Ojo que esto es real, o sea, pueden escribir esta pregunta tal cual como lo estoy diciendo y va a funcionar. Y sobre cualquier otro tema. Luego le puse algo que me tenía así con muchas ganas de probar. Le dije, necesito hacer en una planilla Excel, necesito ingresar datos de simplemente a personas que se atienden en el día, donde yo voy a ingresar el nombre, la hora, la fecha y la razón de la atención. Y al presionar Enter quiero que eso se almacene en una tabla en el mismo Excel. ¿Me puedes ayudar con el código de la macros que tendría que hacer para poder levantar esta ventana? Y me responde que sí. A continuación empieza a generar el código, y el código lo genera en una ventana de código Visual Basic, y tú copias y pegas eso en Excel. Y no le voy a decir si me funcionó porque no lo he probado, porque me quedé maravillado con el solo hecho que se pusiera a escribir, porque te da una muy buena plantilla y una gran posibilidad de poder editar. Puedes hacer lo mismo con PHP, con Java, con muchos lenguajes de programación. Basta con que se lo pregunten y él les va a hacer un código o una propuesta de código que pueda hacer distintas funcionalidades. Obviamente, si somos inteligentes, podemos darle fragmentos, ¿cierto?, de funcionalidad, y no todo de una, para que no se confunda, y obtener, bueno, no sé, soluciones a temas que de verdad antes podían tomarnos, sobre todo los que no somos programadores pero utilizamos código, ahorrando una cantidad de horas más o menos importante. El último ejemplo que les voy a dar fue una pregunta respecto a... ¿Cuál era esta? Yo le dije, mira, necesito hacer un contrato de confidencialidad con una empresa a la cual le voy a dar acceso a los computadores para que haga instalaciones de software. Y necesito crear este acuerdo de confidencialidad genérico. La empresa se llama, no sé, apple.com, y mi empresa se llama pepito.cl, y necesito que me generes, por favor,
este acuerdo de confidencialidad separado en artículos, ¿ya? Y con sanciones en caso de que se hagan, que ocurran faltas, digamos. Y empezó a escribirlo y escribió un documento que en un Word son, no sé, unas 5 o 6 páginas de un acuerdo de confidencialidad con toda coherencia, con toda claridad, bastante genérico y uno ya puede modificar lo que necesite, pero te ahorra una cantidad de trabajo impresionante. Bueno, este es un ejemplo de las cosas que pueden hacer con el famoso chat GPT. Ignoro cómo sería el tema de la integración, me imagino que ahí es donde ellos ganan dinero. Esto es gratuito el uso, para lo que lo estoy usando yo, por ejemplo, y por usar ustedes es gratuito, pero me imagino que por donde ganan ellos dinero es en poder implementar esto como soluciones en empresas, ¿cierto? O sea, encontraría fantástico poder entablar una conversación en un contexto, obviamente, de un servicio, por ejemplo, con un chat que de verdad fuera con este nivel de coherencia que tiene ChatGPT. Es realmente impresionante. Es un agrado hacer consultas. Hasta ahora le he hecho muchas preguntas de muchas índoles religiosas, históricas, políticas y es muy muy coherente. Así que eso es ChatGPT. Como les decía, está en su versión 4 que dicen que es muy superior a la 3 que yo no alcancé a conocer. Y nada, les recomiendo que entren y lo prueben. Entiendo que una de las páginas es Open AI, que significa IA, ¿cierto? O AI, Open AI. Open Artificial Intelligence debería ser, así que es ahí. Ellos tienen una versión de ChatGPT gratuita donde ustedes pueden entrar simplemente con su correo electrónico o cuenta de Google y ya. Y con eso están listos para poder probar la herramienta. Pruébenla, se los recomiendo. Y coméntenme si es que les pareció interesante, si es que saben algo más de este tipo de herramientas, si es que he cometido alguna aberración en las cosas que he dicho. Pero quería acercarlos un poco a lo que se está dando. Esto es el futuro. El futuro ya está aquí. Ya pronto vamos a tener máquinas, y en este caso sí físicas o robots, hablando de manera muy, muy coherente y convincente. Yo creo que pasa el test de Turing o era otro nombre el que tenía el test para comprobar si es que una máquina, si es que estabas hablando con una máquina o estabas hablando con un ser humano, cuando yo no logras ver la diferencia que hay entre una cosa y otra. Yo creo que esta máquina habla incluso más coherente que yo, así que se van a confundir. Que estén muy bien. Por favor, suscríbanse, se los pido por favor. Comenten si es que pueden, ideal. Y acuérdense que en redes sociales somos Dolce Gusto Podcast en todas las plataformas. Que estén muy bien.